Muy buenos días, alumnos. Vamos a seguir con las clases de historia. En, en esta semana vamos a ver lo que son las rebeliones indígenas antes de la rebelión pues, de los criollos, en el año de 1740 aproximadamente. En la selva central, un hombre llamado Juan Santos Atahualpa va a iniciar una revuelta de una categoría bastante grande. ¿Ven? ¿Quién fue Juan Santos Atahualpa? En realidad no se sabe. Los franciscanos que conversaron con él manifiestan que él aduce que nace en el Cusco, descendiente de un inca noble, y que fue educado por los jesuitas e incluso viajó a Europa y porque dominaba, era un hombre, se notaba que era una persona muy culta, dominaba varios idiomas, incluso el latín. Entonces había que creerle porque lo estaba demostrando, ¿no? Y como nosotros hemos visto y hemos estudiado la educación en la época colonial, ¿quiénes tenían acceso a la escuela, a aprender a leer y escribir? En caso de los indígenas, solamente los descendientes de los incas, nobles. Entonces, si Juan Santos Atahualpa tiene esta formación es porque realmente venía de un linaje noble de los incas. Eh, Cuando él regresa de Europa al Perú, porque así lo dice, se pone a trabajar con los franciscanos, abandona a los jesuitas y se pone a trabajar con los franciscanos en la selva central, como intérprete, ¿no? y ayudante de evangelizador. Pero aquí sucede un problema, que en esta parte se explotaba mucho la sal, ¿no? Que salía de forma natural en los cerros, y los franciscanos lo explotaban y lo vendían y lo negociaban. Y no solamente ellos, también muchos españoles. Y se empieza a producir una serie de injusticias y abuso contra los nativos propios del lugar. Entonces Juan Santos Atahualpa decide rebelarse por eso, ¿no? Pacta una entrevista con un cacique ayánica, Santa Bangori, y bueno, y logran unir a todas las comunidades nativas del Gran Pajonal, ¿no? Eh, con una sola idea, ¿no? De que él es descendiente de los incas, es un apu incas, ¿no? Y que iniciaba la lucha, pues, para liberar a todos los pueblos indios de la opresión del español. Aquí vemos en el mapa del Perú, este es Lima, por ejemplo, ¿ya? Este es Lima, y la selva central, todo esto fue de control de Juan Santos Atahualpa, ¿ok? ¿Ya? Entonces tuvo un gran territorio pues dominado por los nativos indígenas. Eh, bueno, decíamos que los franciscanos en esta parte de la selva se dedicaban pues no solamente a evangelizar, sino también a negociar, sobre todo con la sal. ¿Ok? Eh, los franciscanos empezaron pues a evangelizar a los shipibos, conibos, a los ameyas, campas o llamados ayánicas, ¿sí? Pero aquí vino un problema. Primero, ¿no? Que los mismos evangelizadores trajeron muchas enfermedades, ¿sí? Como la viruela, el sarampión, y ocasionó la muerte de muchos pobladores que no tenían esa, digamos, no estaban protegidos contra este tipo de virus. Recuerden, hoy en día el coronavirus es un virus nuevo y que nos afecta a todos porque no estamos protegidos contra ella. Igualito en esa época. Y se daban muertes pues por cantidad como se está dando ahora, ¿no es cierto? Sobre todo en indígenas vulnerables, ¿no? Ya sea personas que estaban enfermas o mayores de edad. Y el otro motivo es porque los indígenas se resistían al trabajo que los franciscanos les obligaban a hacer, como por ejemplo, ¿no? Dedicarse a la agricultura, ¿sí? Un sistema laboral que ellos no estaban acostumbrados. Entonces tenemos dos motivos, ¿no? Grandes. Primero, las enfermedades que empezó a matar a muchos indígenas nativos, y el segundo,
el trabajo que eran forzados a realizar, sacándole de su rutina, pues, ¿no? O sea, no importaba a qué se dedicaban ellos, los españoles empezaron a encasillar, eh, sobre todo hacia la agricultura, ¿no? Con un sistema laboral que los indígenas no era, pues, no estaban acostumbrados a hacer eso. Mm, Hay tres factores entonces por qué se rebelan los indígenas a cargo de Juan Santos Atahualpa. Ya habíamos hablado entonces la primera, ¿no? Y esto sí está comprobado por el Cerro de la Sal, que está en la ciudad de la Merced, ¿no? No vayan a pensar que este es el Cerro de la Sal, no, 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 está un poquito más arriba, ¿ya? Como yendo hacia San Ramón, esta es la Merced, más o menos era esto, ¿no? Es un cerro pues que brota sal natural y que era explotado en ese tiempo. La otra fue ya al modelo evangelizador, ¿no? Entre comillas, pues los españoles decían vamos a civilizar a estos indígenas y les obligaban a que tomen otra forma de vida, ¿sí? Y eso cuesta, eso, no estábamos acostumbrados. Imagínense ahora, ¿no? Nos han impuesto el virus una nueva forma de vida, un nuevo modelo de vida, y muchos no se acostumbran. La gente no sigue respetando, ¿sí? Porque es un poco difícil de asimilar, ¿sí? Y la tercera era porque ellos también tenían la esperanza, porque eso era ya desde la época de los incas, ¿no? Una esperanza mesiánica, más o menos que nos decía que va a venir un líder, ¿no? Un inca, y nos va a liberar de la opresión española. En este caso estaba presente Juan Santos Atahualpa y entonces le atribuyen a él como este líder mesiánico. En- eh, los ayánicas se van a enfrentar a los españoles con una estrategia muy interesante, ¿sí? La de ataques sorpresivos que conocemos como guerrillas. Es decir, el ejército español llevaba 5.000, 6.000 hombres y los ayánicas no eran guerreros al estilo europeo, ¿no? Sus armas también eran ineficaces frente digamos, a las armas de pólvora de los españoles, ¿no? Entonces, como eran menos, tenían que atacar de sorpresa, atacaban un punto y luego se retiraban rápidamente antes de que el grueso del ejército los pudiera agarrar, ¿no? Eso se llama guerrilla, columnas guerrilleras, ¿no? Unas 100 hombres, 50 hombres atacaban un punto de forma sorpresiva y luego huían para no ser, pues, atrapados, ¿sí? Haciendo daño, pues, al ejército, ¿no? Y esta opción, digamos, desconcertaba a los españoles y los mantuvo en jaque. O sea, los españoles no podían ir muy lejos con poca gente porque lo más probable era que iban a ser atacados. Entonces se cuidaban demasiado los españoles y no penetraban demasiado a la selva. Por un lado, el objetivo de los ayánicas se cumplía, ¿no? De que los españoles no ingresen. Los sacerdotes también fueron expulsados. Entonces el ejército que hizo para contrarrestar esto, ¿no? Crear fuertes con guarniciones de soldados, ¿no? Es decir, bases militares donde se concentraban muchos españoles para que si reciban un ataque ellos puedan repelerlo, ¿no? Y aquí se ordenó un fuerte en Quimiri. Aquí vemos el puente que va hacia Quimiri, ¿no? Construido de muy antiguo. Ahí vemos la entrada, ¿no? En la parte de acá está la carretera hacia Satipo, está la carretera hacia Chanchamayo, la Merced. Y si tú cruzas el río Chanchamayo, toda esta zona ya se llama la zona de Quimiri, ¿no? De Quimiri Bajo, Quimiri Alto, Quimiri Medio, etcétera. Pero este es el puente, ¿no? Entonces allí construyeron una base militar los españoles para luchar contra los rebeldes ayánicas liderados por Santos Atahualpa. Después de esta rebelión, los franciscanos nuevamente regresaron, ¿no? a,
a la selva central, ¿no? Desde Ocopa, la parte de Ucayali, y decidieron recuperar nuevamente los territorios que por 10 años Juan Santos Atahualpa los había tenido en vilo, ¿no? O sea, los había expulsado, se puede decir. Ni un español entraba en la selva central del Perú, ni a evangelizar, ni a explotar. Creo que fueron los 10 mejores años que vivieron los ayánicas, sin el temor de vivir pues explotados y erradicados pues las epidemias que habían traído los españoles. Entonces, los franciscanos, después de la rebelión, ya reconstruyeron en Sarayacu, ¿no es cierto?, el pueblo indígena, eh, para seguir pues evangelizando, ¿no? A ver, más o menos, Sarayacu se encuentra en esta parte acá, casi en Ucayali, ¿no? Acá en Ocopa, por esta parte. Miren, desde acá se viajaba, por acá está Chanchamayo, donde está este cuadrito que se prende, y acá está Ocopa, ¿no? Cerca de Ucayali. Bueno, los franciscanos caminaban mucho, pues, ¿no? Así es, ahí están algunos recuerdos todavía de muchos nativos con los franciscanos. ¿Qué significado nos da esta rebelión? Pues el hecho de que al menos durante un buen tiempo el pueblo nativo ayánica estuvo liberado de los españoles, ¿sí? Eh, es un símbolo vivo Juan Santos Atahualpa del Perú libertario, ¿sí? Un análisis pues nos dice que siempre ha sido polémico, ya que es considerado un héroe porque dio el primer grito de independencia en la selva central del Perú. Al final no logró su cometido, pero lo mantuvo por 10 años, como se dice, en jaque a los españoles, ¿no? Finalmente, pues los españoles lograron penetrar en, a la selva central, pero ya con mucho recelo y mucho miedo. ¿Por qué? Esta es la ciudad ya de la Merced. ¿Por qué? Porque no se sabe cómo murió Juan Santos Atahualpa. Se cree que murió de viejo, se cree que murió por una enfermedad, y nunca los indígenas hablaron dónde fue enterrado, ¿no? Eso fue un secreto para que los españoles no puedan, digamos, malograr y llevarse el cadáver. Es algo interesante y algo que resaltar de los ayánicas, ¿no? Y hasta ahora no se sabe dónde fue enterrado Juan Santos Atahualpa. Pero bueno, los ataques terminaron en un momento así de forma sorpresiva y los españoles volvieron a entrar. Hoy en día, pues, la hermosa ciudad de la Merced, con sus cerros en la selva alta, ¿no? Ciudad moderna. Sin embargo, hay que resaltar que todavía muchas comunidades nativas están defendiendo su territorio contra gente que todavía no entiende que es de ellos esas tierras, ¿no? Y que tienen derechos. Lamentablemente llegan pues explotadores, grandes empresas hoy en día a querer realizar proyectos sin tener en cuenta a estas comunidades. Y el Estado de alguna forma llega de forma precaria a algunas escuelas que se van formando, ¿no? En estas comunidades, ahí vemos todavía los ayánicas. Yo he tenido la suerte de conocer, ¿no? Los que de repente sus padres que han viajado por la selva central, conocen muy bien toda esa zona, ¿no? Les pueden explicar y les pueden contar muchas cosas y anécdotas que se manejan en esta parte de la selva, ¿no? Entonces, muchachos, hemos conocido un poco sobre Juan Santos Atahualpa y cómo este hombre logra, pues, controlar en esta parte por más de 10 años, ¿no? O cerca de 10 años a los españoles, ¿sí? Muy bien, chicos, por favor lean la sesión y respondan la evaluación. Nos vemos hasta la próxima. Gracias.